Porque la pertenencia a un movimiento político, y más uno con las características del peronismo, es tan amplio que vos te acordás de aquella frase, peronismo somos todos. Es decir, sí, y cuando uno tiene vocación de mayoría, necesariamente tiene que tener esa amplitud para receptar diversidades muy grandes. Y a diferencia de lo que pasa en el fútbol, ayer, ¿no? Domingo se dio una de las grandes pasiones argentinas, es Superclásico. El superclásico. Y están los de uno. Y la felicidad es que tu simpatía, tu pasión, tu equipo gane. Y eso te produce profunda alegría. Una de las grandes pasiones argentinas es el superclásico. Yo no me hice peronista para ganar elecciones. La felicidad es que yo me hice peronista para cambiar la realidad. Entonces el triunfo no es el día que ganaste la elección, donde asumiste una responsabilidad. Eso no es un triunfo, eso es una circunstancia. Yo no me hice peronista para ganar Lo que cambia la realidad, eso es el Yo me hice triunfo. peronista para cambiar Y la realidad cambió, y cambió para Entonces el peor. triunfo no es el día que ganaste. Entonces te imaginas, yo me recibí en los 70. Donde asumiste una responsabilidad. Ahí estaba viendo algunas fotos de aquellas épocas. En los 70. En los 70 había 4% de pobreza. Claro. Tenemos el 50%. Claro. Está bien, hubo un periodo muy triste y muy duro, desde la dictadura, la peor dictadura, del 76 al 83. Ahí la pobreza se fue del 4 al 16. Pero hace 40 años, cuando comenzamos este nuevo periodo democrático, teníamos el 16. Hemos triplicado la pobreza. Total. Entonces, ¿quién puede decir? ¿Quién puede hablar de ganar elecciones? Claro, En ese contexto. ¿qué le digo yo a mis nietos? Que yo estoy abuelo, ¿qué es ser peronista? ¿No? Eso está bueno. Y ser peronista es, primero, querer solucionar estos problemas, el de la pobreza, el de la desigualdad. Entonces, a mí eso nos tiene que convocar. Y de verdad, a lo mejor, bueno, es crudo a esta altura. Tengo Pero poca estamos oportunidad. en la que estamos. A mí ganar, que gane o pierda, el otro día viene un compañero y dice, quiero ser gobernador. Y yo me gustaría cenar con Cecilia Roth. Y él me miró, y yo lo miré, flaco, que vos querás ser gobernador, a mí no me mueve nada. Decime qué querés hacer con esta provincia. Totalmente. Para emocionarme, para que yo pueda decir, te acompaño, te ayudo, ¿me entienden? Entonces, la sola pertenencia, vuelvo a la pregunta, y a mí me emociona la marcha. ¿Cómo no me emociona la marcha? Pero a mí... Flaco, ¿qué le dio una nota? Diga, bueno, esa música es aburrida. ¿Me entendés? ¿Cómo los tengo que emocionar? Esta es la pregunta. La respuesta no la tengo. Pero sé que no es con aquella vieja consigna que a mí me emociona. ¿Vos pensás que un poco esto que relatás tuvo que ver, esto de los individualismos, me parece, con querer ganar elecciones más que con hacer peronismo? Con el resultado de las últimas elecciones provinciales y nuestro tercer puesto histórico, ¿no? ¿Crees que es un poco lo que venís relatando o que pasó algo más? No, yo creo que sí. Es decir, la gente con toda razón votó, ¿no es cierto? Yo creo que no hay un voto ideológico, ahí eso es muy poco. Es decir, aún vos decís, ¿cuál es el voto peronista? El voto peronista en grandes números no es significativo, eso no cambia la historia. Digo, la historia de las elecciones. Sí. Lo cambia cuando vos convocás mayorías, ¿no? Claro. Entonces, el desafío de los movimientos políticos es convocar mayorías. Hace tiempo que en Mendoza no logramos. Y bueno, hay una desconexión con lo que los mendocinos quieren. No se sienten representados nosotros. Algo estamos haciendo mal. Y aparte en un contexto nacional, donde yo te repito, yo no sé cómo transmitirle a ustedes, claro, ustedes podrían ser mis hijos, casi hasta mis nietos. Vos sabés lo que es, les repito, yo me dedico a la política como vocación, mi profesión es la de abogado, en eso trabajo, he trabajado, de eso vivo. Pero lo que me apasiona es la política, con cargo o sin cargo. Tuve cargos, no tengo cargo, pero la pasión la mantengo. Vos sabés la frustración que es. ¿Cuánto nos queda? Ya lo creo. Flaco, cuando yo creía que había que hacer la revolución, había 4% de pobres, hay 50% de pobres. En los últimos 40, te repito, para que se grave, triplicamos la pobreza. Y de esos 40 años hemos gobernado 30. Bueno, un poco ese es el discurso con el que gana Milei, ¿no?
Yo creo que gana con la realidad. Claro, pero... Ante el fracaso y salió tal por cual, que qué sé yo. Pero ¿no sentís que es simplificar mucho? Decir, está bien, o sea, comparar los momentos de pobreza, pero sin explicar que hubo momentos en donde gobernó el peronismo que no fue tal la pobreza, o sea, bajó, ¿no? Porque si no es como que siento que ponemos Mira, yo te cuento, sí. a pero, todo como en no, el mismo nivel. Vamos a los números. Ujú. 16 cuando asume Alfonsín y se va la más triste de las dictaduras y la más grave de la dictadura. 16 de pobreza. Alfonsín se fue con el 50. 50, 55. Viene Menem, la bajó al 24, 23. Y cuando se fue Menem, estábamos de nuevo en el 27, 28. Cuando eso ocurrió, ese 24, no 15 ni 8, 24, es lo más que logramos bajarla, Menem sacó el 50%. Volvió la explosión de nuevo el 2001, de nuevo el 50, el 55, de nuevo el gobierno peronista lo vuelve a bajar al 23, 24, cuando la Cristina saca el 54%. Y cuando se va la Cristina, estábamos de nuevo en el 27, 28. Es cierto, es cierto. Viene la historia del detalle. Es decir, yo hice cosas. ¿Qué cree que diga que hay que dinamitar Potrerillo? No, Potrerillo estuvo bien hecho, pero no le cambió la historia. Acá no podemos hablar de todo. Entonces, como se habló de peronismo, para mí el peronismo está vinculado con aquella matriz que cambió la historia de la Argentina, del primer Perón, ¿no es cierto?, que hizo emerger, ¿no es cierto?, a los humildes, como decía, a los humildes, a los negritos, a los orilleros, los que hoy han vuelto a surgir. Esto fue. Entonces hizo un país mucho más igualitario, el país más igualitario de América Latina. Ese es el modelo del que yo me enamoré. Sí, yo soy de la idea de y en que... eso hemos retrocedido. Es cierto que hay, como vos dices, negarlo sería una torpeza, ¿no? Que hubo veranos. Bien. Sí, decisiones políticas. Sí, pero es verdad que si uno entrega al gobierno con la pobreza aumentada y con el poder adquisitivo caído, es muy difícil ganar elecciones, digamos, más allá de todas las adversidades que podés haber tenido. De ganar elecciones, te tiene que doler. Sí, te tiene que doler. Esos pobres, ¿me entendés? No es ganar o perder. El que gana o pierde. Le traigo un taxista, me dijo, amable el hombre, me dice, mire, doctor, yo me acuerdo, usted era tantos años, pero yo, ¿sabe? Sigo acá. No tengo casa. Sigo trabajando 12 horas y no sé si cobro 2.000 pesos al día. Me lo dijo bien. ¿Qué cara le pongo a ese hombre? Totalmente. ¿Ah? Totalmente. ¿Qué cara le pongo a ese hombre? Yo te quiero traer un poquito hacia Mendoza, más allá de la cuestión más nacional que es real, es entendible, digamos. Pero, digo, un poco desde el 2015 hacia acá, venimos en un franco retroceso, no solo electoral, sino en términos organizativos, cada vez está más roto el peronismo, cada vez hay más particiones, cada vez más internas, cada vez tenemos departamentos en los que hemos llegado a tener hasta 10 listas en una misma elección. Entonces, quiero bajarte un poco y traerte un poco a Mendoza, porque yo sé que vos tenés una opinión, estuve leyendo algunas cositas y notas y cosas que estuviste haciendo este último tiempo, y hay una frase tuya que dijiste algo así como, primero que no podemos creer que desde Mendoza se puede solucionar todo, esta cuestión de la importancia de la macro, de la nacional, de las variables económicas nacionales. Y por otro lado, esto que acabas de decir recién y que lo vuelvo a traer es, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir perdiendo. Y vos haces un análisis bastante crítico del resultado electoral de este más reciente que tenemos ahora, 2023, en el que el peronismo sacó 15 puntos y una buena parte de nuestra dirigencia decidió apostar a lo que fue la Unión Mendocina. ¿Cómo ves? ¿Cómo analizás todo ese movimiento? ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo la ves vos de ese lado? Mira, yo creo que ese movimiento, como decís vos, de votos o de dirigentes, ¿no?, que intentaron, es una búsqueda. Prefiero verlo como positivo, ¿no? Para tratar de ser propositivo. Es cierto lo que vos me señalabas, del ser muy autocrítico. Mis amigos, los que me quieren, me dicen, sos demasiado autocrítico. A ver, es probable que sí, entre mis muchos defectos, uno de ellos debe ser demasiado, pero me parece que es el motor para saltar. Es decir, si yo no reconozco los errores, no voy a cambiar. Entonces, por eso pongo énfasis. Pero también en ser muy propositivo. Es decir, mi ánimo en ser propositivo es ¿qué viene? Aunque yo no lo vea. ¿Qué viene? Intentando responder a tu pregunta. Yo creo que hay que volver, ¿no es cierto?, a generar una dirigencia, una representatividad que enamore al grueso de los mendocinos.
Y esto no va a ser con rémoras del pasado. Ujú. Yo estoy seguro. Hay que actualizarlo. Hay que actualizarlo. Entonces te pongo ejemplo. ¿Qué creo yo que habría que hacer? No tengo ninguna verdad. Vamos, yo sí, tengo sí, también sí. como más preguntas, pero se me ocurre es mostrar que estamos preocupados por los temas concretos, por los temas reales, en este caso de Mendoza. Y te pongo un ejemplo, y no es para ponerme de ejemplo, es decirte humildemente qué estoy haciendo yo. Yo con algunos amigos nos hemos metido con la contratación que hizo el gobierno anterior y este gobierno, renovándole la concesión del servicio eléctrico a EDEMSA. Ujú. Lo hemos criticado, hemos dicho por qué, creemos que es un muy mal acuerdo, que perjudica a los usuarios, que va a incidir en la tarifa de Mendoza, por eso de tener una de las tarifas más baratas, estamos teniendo una de las tarifas más caras, en el ánimo de preocuparnos por algo. Entonces creo que... Sí, de ofrecer una respuesta a algo ofrecer- concreto. Y una alternativa a lo que hay, Total. que no solo es la denuncia, es decir, qué malos que son. Hicimos una presentación en la Corte, es decir, hemos puesto nuestra firma, diciendo, mire, esto está mal hecho, hay que hacerlo de nuevo. Pero más que sentar en son unos delincuentes, son horribles, no. Ofrecer soluciones. Nosotros ofrecemos una alternativa mejor. Entonces me parece que ese sería uno de los caminos para el mendocinismo. Y el mendocinismo traicionó el subconsciente, porque oía lo de la Unión Mendocina. Yo creo que la Mendocina tenía un acierto conceptual. Después fue Sí. otro lado. Pero era refundar, ¿no es cierto? Es decir, presentarle a los mendocinos una dirigencia política desde este lado, del sector de lo popular, con aquellas raigambres en el peronismo, que pone, ¿no es cierto?, el interés y la defensa de Mendoza por encima. Si querés decirlo crudamente, que no tiene jefes. Ni Cristina, no tiene jefes. Se va a sentar a la mesa del poder nacional, sea el del peronismo, o sea el de Milei. el de la nación, ¿no es cierto?, con un primer mandato y una primera lealtad, que es la de Mendoza. Claro, provincializar las problemáticas De alguna los forma, creo que esa es una de las formas de reconstruir, ¿no es cierto?, el movimiento popular en el orden nacional. Claro. Es muy difícil que aparezca un líder, siempre es bueno que aparezca un líder, pero no se los puede inventar. Me parece que en esta etapa reconstruir, y eso es esa ideita que puso la Unión Mendocina, que no somos ningún, me parece que eso es parte. Eso pegó. Eso me parece que eso es parte de lo que hay que hacer. Y la otra es, a ver, ¿cómo lo digo? Yo no vengo a que te hagas peronista, vengo a decirte, ¿no es cierto?, desde una concepción política, ¿qué creo que hay que hacer mejor que lo que se está haciendo? Me parece que esa es la forma de reconstruir. Y si lo hacemos bien, es probable que volvamos a tener una mayoría suficiente para que nos encomienden gobernar la provincia. Yo quiero recordarles a todos y a todas que nos están viendo, estamos transmitiendo desde YouTube, @elbunkermza, estamos con Arturo Lafalla, ex gobernador de Mendoza del año 95 al 99, ex vicegobernador de El Pilo Bordón, José Octavio Bordón, que ya vamos a pasar un poquito por ahí, y estamos charlando un poco de la actualidad del peronismo. ¿Sí? Pará, porque yo quiero volver sobre algo que dijo. ¿Puedo interrumpir? Sí, por favor. Hablaste, Arturo, de los datos o las denuncias, ¿no? Que son, los datos en Mendoza, si nos ponemos a repasar, económicos, culturales, políticos, son malos, ¿no? Después de 3 gobiernos, estamos entrando en un tercer gobierno radical. Y siento un poco que el peronismo se ha quedado en la denuncia o en las redes, ¿no? En el tuit, en los comunicados de prensa, en el repudio, sobre todo para las redes sociales, ¿no? Y vos lo nombraste muy bien, que de pasar de la denuncia al acto, en esto que nombrabas de EDEMSA, por ejemplo, creo que es una manera distinta. ¿Qué pensás que pasa que los siguen votando tanto? ¿No? Porque si los datos son tan negativos, del 2015 para acá, en el 2015 el peronismo dejó una provincia y lo demostraron también los resultados de las elecciones, porque está bien, perdimos, pero la verdad es que estuvimos mucho más cerca de lo que estamos hoy en el 2024, ¿no? De ganar una elección. Es decir, que no estaba tan mal la provincia. Sin embargo, ahora los datos son todos peores, pero siguen ganando. Entonces, ¿qué pensás de estos gobiernos de Cornejo, Suárez, ahora otra vez Cornejo? Bueno, primero está casi una verdad instalada entre ellos mismos, ya voy a ese punto, cuando ellos mismos digo el oficialismo. Es cierto, vos lo señalaste vos al principio,
y yo coincido que si no se soluciona la macro, no se pueden hacer milagros. Pero si comparamos cada vez, es decir, en los medios locales, muy frecuentemente se compara el tema de los salarios, la pobreza, el crecimiento, es decir, cualquiera de las variables económicas con provincias vecinas que tienen la misma inflación, el mismo mal gobierno nacional, los mismos dramas nacionales y están mejor. San Juan en pobreza estaba muy arriba nuestro y hoy está muy abajo. No son 20 puntos de diferencia, pero en el Mendoza siempre fue el 4%. Desde chico yo aprendí que éramos en población, en PBG, por decir el Producto Bruto, éramos el 4%, en coparticipación éramos el 4%, estamos en el 3%. Hemos bajado. Es decir, el país dejó de crecer, pero dentro de ese no crecer, nosotros hemos crecido menos. Entonces, ¿qué nos pasó? En otras cosas, como la calidad institucional, ¿no es cierto? La calidad institucional es muy importante para los peronistas, porque los peronistas tenemos que tener una clara vocación que no apareció tanto en aquel primer Perón, pero bueno, la evolución nos hizo aprender una clara vocación democrática y republicana, es decir, la división de poderes, república con democracia. En eso no tenemos dudas, no tenemos dudas. Y vemos como en esto Mendoza también retrocede. ¿Qué significa la calidad? La separación de poderes. ¿Vos crees que eso pasó desde el 2015 en adelante? Esto viene pasando. O antes. Yo creo que nosotros algunas cositas hicimos que no estaban del que todo no respetaron. en este orden, ¿no es cierto? Que sobre todo cooptar los órganos de control, ¿no es cierto? Miren, los órganos de control, tenés que poner al que no te quiere. Total. Si yo no podés poner el órgano de control a tu amigo, a tu hermano. Bueno, pero no digo, te eso Cornejo lo sigue haciendo. Pero claro. Y lo votan. Espérate, ya voy a los votos. Sí, estoy de acuerdo. Esto es cierto, es así. Fíjate el voto del radicalismo. Petri, con nada, con un FIA 600 y diciéndole esto que estaba en pausa, salió segundo en la elección paso. Con nada. No estoy hablando mal de Petri, estoy hablando bien de Petri. Sí. Con nada, contra todo el aparato oficialista. Es decir, que si quieren se puede. Pero hay que animarse. Después, ¿cómo se llama? Leonel Mendocina. De March. Hizo con nada tampoco. Mirá la elección que hizo. Está bien, no ganó, pero mirá qué elección que hizo. Es decir, es cierto que ganó, pero ganó con opositores dentro del mismo sector, ¿no es cierto?, que muestran ese descontento. Entonces, yo te diría, que debe ser fácil ganarle a un gobierno que ha tenido tan magros resultados. Lo que pasa es que pareciera que nosotros no hicimos nada para hacer alternativa. La gente no nos percibió como alternativa y entonces quedamos terceros tirando a cuarto. ¿Decís que el peronismo no ha querido ganar? No es que no ha querido, no ha podido, no ha sabido. Nadie. A ver, ¿te acordás del pobreza cero de Macri? Él decía 1000 veces, lo dijo, yo quiero que juzguen mi gobierno por la disminución de la pobreza. Bueno, listo. Bueno, y así le fue. Está juzgado, y así le fue. Entonces nadie quiere, que nadie es perverso, nadie se presenta para... No, yo creo que los compañeros, los que tuvieron responsabilidades, no supieron, no pudieron. Esto no es personal, no hay que cargar, hay que decir, bueno, hay que cambiar. No supimos generar, pero espacio hay. Ahora, es decir, la gente lo sigue votando, entre ellos se repartieron entre 3, ¿o no? Yo ahí te interrumpo y te hago un doble clic en eso que decís porque me parece interesante, que es, lo que a nosotros por lo menos nos compete en cuanto a la situación actual en la que estamos como peronistas, como movimiento peronista de Mendoza, más allá de perder o ganar elecciones, esto de no haber podido dar una síntesis, de no haber podido generar un proyecto que convoque, que entusiasme, que enamore, que represente. Vos ahí, en cuanto a la dirigencia o a los dirigentes o a quienes, ¿cuál análisis haces en cuanto a por qué no se logró esa síntesis o esa unidad o ese proyecto? ¿Por qué cada vez estamos más y más partidos para adentro, digamos? Y yo creo que precisamente porque no hacemos esto. Yo no veo realmente que... A ver, así como veo buenas gestiones, los resultados electorales lo muestran, ¿no? Buenas gestiones municipales.
ahí están los números. Ahí están los números, ganan Ahí la están los elección. números. No importa lo que pasa en la Sí, nación, en la Maipú, provincia. gana por el 70% Milei, y el intendente Estebanato, saca sí, el sí, 45 al 50. Total. Bien. Total. Es decir, la gente, La gestión es algo clave. la gestión a nivel municipal, lo que no hemos podido, eso que supimos hacer, o supieron, ¿no es cierto? Digo, supimos en términos Sí, de movimiento. de de movimiento, peronismo. que hay compañeros, compañeras que han hecho y hacen buenas gestiones en medio de la adversidad. Eso no logramos trasladarlo como expectativa a la expectativa provincial, ¿no? Y no, yo no sería una torpeza insinuar o nombres, porque creo que no ayuda. No, totalmente. Creo que no ayuda. No, para nada. Entonces, Además nos vamos a necesitar a todos para lo que venga. Claro, claro. Entonces me parece que es de conducta, es de actitudes, es de vocación, es eso, es una suerte de fuego, ¿no es cierto? De Que fuego eso sagrado. Eso no se aprende en la escuela ni en la universidad, eso ¿Lo sentí o no lo sentí? lo sentí o no lo sentí. Me parece que eso es un intangible, ¿no? Hablando de vocación, ¿no? ¿Vos sentís que en el último tiempo hay cierta decadencia? Y yo acá quiero involucrarme un poco con los medios, por ahí insisto mucho con el tema, pero creo que son en parte responsables del presente que tenemos. Si lo provincializamos, ¿no? Digo, hay pocos medios que informan y hay que ver cómo lo hacen. Pero digo, en esto de la vocación que nombrás, ¿crees que hay como una decadencia en cuanto a la formación política y a esta hegemonía de cómo se dan los mensajes, ¿no? De que estamos como, siento que en un loop infinito de, bueno, lo que importa son las redes, lo que comunican en las redes, la agenda que imponen los medios, es como un loop que no termina y en el cual siento que estamos entrampados todos, dirigencia, militantes, gente, pueblo, ¿no? Como una decadencia generalizada. ¿No sentís que pasa eso? A ver, esto pasa en el mundo, ¿ah? Es decir, para que no nos sinta, no es como consuelo, Sí. pero es para entender Sí, el contexto. el contexto. Es decir, estas cosas, la caída de la valorización de la política, de la democracia, las discusiones por redes, que son por tuit, flaco, por tuit no se arregla nada. No, te puede enamorar por tuit, flaco, si no hablas, ¿no es cierto? Si no conoces, te podés deslumbrar. Una noche locura, Sí. pero no te podés enamorar y no conocés mandando tweet. No lo desprecio como tal. Esta individualidad, esta liviandad para la complejidad, me parece que sí es un problema. Esto no es culpa del peronismo, no es culpa de los regalos, digo, esto es un mal social, claro. un mal social. Entonces yo sé que no se ganan elecciones escribiendo libros, pero flaco, no venga a decir que querés ser gobernador, escribime un libro. A mí me tenés que escribir un libro. Porque vos me tenés que demostrar que sabés que querés ser. Y yo puedo saber. Me explico en la exigencia, en la autoexigencia que tiene. Hay que leer, flaco, hay que leer. Muchachos, chicas, como dicen ustedes, culo a la silla y lean, aprendan. El mundo es muy complejo, está cambiando a pasos acelerados. Antes los ricos eran los que fabricaban autos o aviones, hoy están fundidos, hoy los ricos son los que inventan no sé qué. Miren los ricos del mundo, se hacen fortunas. Ha cambiado el mapa de la riqueza en el mundo, siempre la tienen unos pocos, eso no cambia. Siempre De eso podemos hablar, que ese es uno de los temas que hay que discutir en serio con esta alternativa que hoy representa el actual presidente. Claro, sí, hay que discutir mucho más la riqueza que la pobreza, me parece. Bueno, una es consecuencia de la otra. La pobreza es porque se reparte más lo que hay. Hay que crecer, pero hay un problema de distribución. Seguro. ¿Cómo se crece? Este es un tema, cómo se crece, ¿no es cierto? Cómo se crece. Y cómo se distribuye. ¿Cómo se distribuye? En nuestro sistema es el sistema capitalista, no hay alternativa. Hoy en el mundo la China es capitalista, Rusia es capitalista, Corea es capitalista, hoy impera el capitalismo. Lo cual no tenemos para discutir. Dentro del capitalismo es el capital el que genera la riqueza, con el atractivo del mayor poder, de mayor riqueza, el lucro, ¿no? Es el impulsor de la generación de riqueza. Eso es así. Lo que nosotros decimos que con eso lo que hay que hacer es regularlo. Porque no es expropiar, no es que no te hagas rico, hacete rico, pero distribuye. Pero repartila. ¿Cómo se distribuye? No se distribuye a los tiros, se distribuye, hay tres instrumentos en las democracias modernas para distribuir la riqueza.
los impuestos, el salario y la ley antimonopólica. ¿Qué dijo Milei con los laboratorios? No los laboratorios, con las prepagas. ¡Viva la libertad de precio! Que se regulan solos. Se regulan solos. Así están ahora. Y aprendió con la realidad. No se regulan solos. ¿Qué les aplicó? La ley antitrust, antimonopolio. Claro, intervención del Estado. Pero sabes que el otro día escuchaba, justamente volviendo a esto de los medios, que decían, un periodista, creo que era el director de diario El Sol, que no era intervención del Estado lo que estaba aplicando Milei. Por eso te digo que cómo nos cuentan la realidad los periodistas, bueno, ¿no? Ese chico no sabía de... No sabía o no sabía. No. O no quería. Quiero pensar que decir. no sabía, porque es tan grosero el error, porque el Estado no es el gobierno. El Estado es la ley, el poder legislativo, que es la justicia. Y es un poder. El Estado son los tres poderes. Cuando yo digo Estado, la intervención del Estado, no es un presidente que dice este precio está mal. No, ni se me ocurriría. Es un presidente, y ahí lo acuerdo con él, que ante un sector que se pone de acuerdo para aumentar los precios, exageradamente le aplica la ley. ¿Qué ley? La antimonopolio. Ahí le parece. Sí, que fue un poco lo que hizo también con los supermercados, Caputo, y lo que hizo también con las escuelas privadas, los famosos... Todavía no tienen éxito, claro. Es decir, es la intervención del Estado. Y la intervención del Estado se hace basada en la ley. Entonces, todos estamos de acuerdo que tiene que haber menos pobreza. En lo que no estamos de acuerdo, y este es un tema más complejo, es en la desigualdad. Es en la desigualdad. Hay algunos, es una opinión que yo no comparto, creo que el peronismo no la comparte, que sostiene que la desigualdad es un motor del crecimiento, es un incentivo para crecer, Claro. porque es fruto del mérito, Claro. y el que se queda, se queda. Hay otros que sostenemos que estamos de acuerdo en que no tiene que haber pobreza, pero tenemos que ver que sin la intervención del Estado digo la ley, digo la justicia, digo todo, esa desigualdad es lo que muestra que ocurre en el mundo. Esa desigualdad va creciendo. Sí, cada vez está más concentrado. Cada vez más concentrado. Hay que humanizar esa relación. Exactamente. Un poco, Bueno, esto es de los puntos centrales de un pensamiento diferente al que hoy nos gobierna. Y no es para descalificarlo, mire, yo tengo otra alternativa. Y ahí viene lo difícil donde hay que leer y estudiar. Y tengo los instrumentos, que esos son las políticas, con los cuales estos resultados. Y ahí es donde fallamos. Nosotros hablamos de justicia social. Total. Y mirá dónde estamos. Total, sí, más del 50% de pobres, absolutamente. Esto me lleva un poco también a hacer una pequeña vinculación. Tengo una pregunta que la quiero guardar más para el cierre, pero... ¿Por qué? Y porque Dale, porque me tirá parece todo que puede ser una buena pregunta para cerrar la entrevista, pero me gustaría ir un poquito más para atrás a lo que fue tu gobierno en los 90. ¿Qué similitudes, qué diferencias, cuáles son los desafíos de esa época y los de ahora? Digo, hay mucho coqueteo de los 90 en esta nueva etapa en la que entró en la Argentina. ¿Qué coqueteo? Bueno, por eso... El compañero Menem pasó a ser prócer. Bueno, por eso, exactamente. El compañero Menem pasó a ser prócer. Claro. Y digo, vos fuiste gobernador. Sí, en claro. una época en la que el neoliberalismo avanzaba fuertemente, en la que tuviste que dar un montón de discusiones muy interesantes, muy importantes, que ya vamos a hacer alguna bueno, parece que, dale, ok, alguna reflexión sobre eso, pero digo, ¿cómo era gobernar en los 90 una provincia con todo ese contexto tan adverso? A ver, ese contexto frente a esto, es decir, era adverso. Y la adversidad venía en el crecimiento sostenido del desempleo. En esa época, el problema no es la falta de empleo, hoy el problema son los salarios. Tenemos una desocupación. En esa época estábamos hablando del 16, 12, 14, 15, 16, sobre los finales de los 90. Y el problema era el desempleo. Igual vamos a ese mismo problema. Digo, porque se está despidiendo a mucha gente. Es que se repiten los modelos. Pero no quiere decir que el modelo no tuviese algunas ventajas o algunos beneficios, que era el no tener inflación. Eso disminuía la conflictividad laboral. Yo creo, a lo mejor acá los amigos del sur te salen y dicen, bueno, ¿te acordás? Yo creo, no recuerdo haber tenido, pero no por mérito mío, días de huelga con el sector docente. Y era porque, al haber estabilidad, ¿no es cierto?, la discusión salarial, es decir, no tenía la inflación, es el que se come el salario. Al no tener ese mal, la conflictividad de las relaciones laborales
bajan mucho. Y la otra es que se pudieron hacer algunas inversiones. El gran fracaso, lo dije con el equipo cuando nos íbamos, digo, miren, está bien, estamos orgullosos de haber hecho Potrerillo, de haber hecho el Corredor del Oeste. Qué bien que lo hicimos sin endeudamiento, ¿no? Esto fue uno de los aciertos. Pero cuando vos mirás el resultado, está bien, no es resorte del gobierno provincial, pero la pobreza estaba de nuevo subiendo. La desocupación estaba subiendo. Y eso no logramos. Es cierto que no se logra de la provincia, pero vuelvo a lo que yo le pido a los gobernadores. Yo no hice probablemente todo el lío que tendría que haber hecho. A Menem se lo dije, pero no hice lío. Siguiendo al Papa, ¿no? Hagan lío. Hagan lío. Yo se lo dije así, mirándolo a la cara, así vamos mal en el 97. Pero te faltó más, decís. Me faltó más. Te faltó más. Me faltó más. Sí, bueno, una Sí. cada uno para cerrar. Sí, estamos justitos de tiempo. Nuevamente agradecerte, Arturo, por Pero estar. vos tenías una más. Sí, ¿o yo no? tengo una más, pero bueno, quería agradecer también a Arturo ahí bien. por estar, por venir, por abrir la discusión. Mucha repercusión en YouTube. Mucha repercusión en YouTube. Hay ganas de Em, discutir, parece. Pero está muy bien, hay que discutir. Esa Hay es que la idea. discutir. Esa es la idea. La idea es ejercitar la discusión sin miedo. Sin miedo y sin agredir. Exactamente, exactamente. Sí. Animarnos a la discusión, que un poco es lo que venimos Sí. esquivándole. Quiero hacer Tienen una que hacer última. eso. Bueno, yo también. ¿Vos o yo? No sé cuál será la tuya. Yo tengo una que me parece que puede ser un buen clip para redes. Que, bueno, ¿vas vos? ¿Querés vos? Hagamos los dos la pregunta, Dale, a ver dale. cuál responde o que responde en orden que quiera. Y Yo si- quiero saber si, capaz que es la misma, A ver, pibe. a ver. Quiero saber si ves un futuro peronista para Mendoza, Totalmente la misma. a corto plazo. Yo creo que primero hay la necesidad de una alternancia a este gobierno. Ujú. Primero, la alternancia no es responsabilidad de la gente. Los dirigentes tienen que ofrecerle en democracia a la sociedad alternancia. Es obvio que acá hay poca alternancia. Esto no es culpa de ellos, es culpa de lo que nos ofrecemos alternancia. Entonces, primera respuesta, hay un hueco enorme por lo que decíamos recién, por los malos resultados. Los resultados no son, pero no es porque lo digamos nosotros. Esa prensa que a vos no te resulta simpática, lo dice todos los días. Lo dice todos los días. Sí, nos enrostran todo el tiempo los Pero números. claro, los números. Bien. Entonces creo que, Sí, pero hay números de Mendoza que no dicen por ejemplo. esa misma prensa. Sí, siempre. Y hay muchas cosas que están blindadas en esta provincia. Porque si lo dijeran todo el tiempo, digo, Cornejo no podría ser gobernador en este momento. Lo que pasa es que el problema no es Cornejo, el problema es que no le ofrecimos una alternancia. Ujú. Pero también es Cornejo. Cornejo es responsable de lo que hace y de lo Bien. que no hace, pero no de ser. Ujú. Porque legítimo es legítimo. Legítimo es legítimo. Somos nosotros los que no ofrecimos una alternancia mejor. Si no, creer, y ahí sí discutimos si lo que está insinuando eso, que la gente se equivoca. No, La el pueblo gente con nunca el se voto- equivoca. Con el voto no se equivoca. Nunca. Para nada. Después nos equivocamos nosotros, los elegidos, que no hacemos lo que le hicimos creer a la gente que íbamos a hacer. Somos nosotros, los que resultamos electos, nos equivocamos. Entonces, volviendo para no irme de la respuesta, Sí. yo creo que hay una necesidad de que vuelva una alternancia, una opción distinta, que refleje más alguna de las cosas, no estoy hablando de mi gobierno, no estoy- No, se entiende. alguna de las cosas que este gobierno no tiene, el respeto institucional, el crecimiento. Teníamos horas para hablar. Ustedes han hablado por la zona este. Anden por la zona este. Es un desierto. El desierto nos viene copando. Es decir, nos viene devastando porque no hay políticas que hagan preservar ese oasis. Porque no supimos hacer políticas para el agua, para que el agua llegue. Lo estamos secando porque no hay Bueno, el un tema un modelo productivo. Los sanjuaninos trajeron el pistacho. Sí, No un sé si sistema acá sea el de pistacho o qué. ¿Cómo? Claro, sistema de riego la uva no vamos. profesional, claro. ¿Me entienden? Hay tantas cosas para hacer. Sí, el tema de los servicios que vos lo traías también. El Hay- que haga hay- eso, ¿no es cierto? Y el que refleje que sabe, que entiende, que tiene la sensibilidad y que emocione con la capacidad para hacer eso, la respuesta entonces sí. Yo te iría más. ¿Por qué le sacaría lo de peronismo? No por renunciar. ¿Ah? Yo no cambio de nada. no bajamos la bandera. No bajo ninguna bandera. Pero creo que el peronismo, dicho así como peronismo, tiene una rémora de historia, ¿no es cierto? Y a mis nietos no lo va a convocar.
Sí, hay Y mucha no nostalgia. No estoy hablando de renunciar, Mm. estoy hablando de ampliar. Estoy hablando de ampliar. Entonces, sí, Mendoza necesita imperiosamente generar una alternativa superadora de este modelo de gestión que va para los 12 años. Sí, además como si no hubiera problemas en Mendoza, digamos, como si esta gente hiciera todo bien. Por eso diría que es casi fácil. Bueno, tenemos Aplausos que... para Arturo. Sí, un aplauso grande No, para Arturo. Compañero, muchas gracias por Pero estar. aplaudilo. Sí, perdón. Te agradecemos mucho realmente por haber venido, por haber estado. Muy interesante. Muy interesante. Nos gustaría, seguramente vamos a volver a invitarte en alguna otra ocasión. Pero bueno, con esta entrevista dimos por inaugurada nuestra sección Peronismo a Cielo Abierto con el compañero Arturo Lafalla, ex gobernador de Mendoza. Muchas gracias de nuevo, Arturo, por estar acá.